Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a revisar el tema de parábola. Como ya habíamos platicado la semana pasada, la parábola la debimos de haber empezado a ver desde la semana pasada, sin embargo, solo vimos las ecuaciones y que existe parábola horizontal y vertical. Las fórmulas vienen en los apuntes y también en la parte en la que yo les pasé como ejercicios y bueno, de ahí se pueden guiar. Sin embargo, ahorita vamos a hacer algunos ejercicios para que sepan también cómo es que tienen que resolver la actividad que corresponde esta semana. Bueno, lo primero que vamos a ver es la definición de parábola, que pues no habíamos platicado qué es la parábola. Si recuerdas, cada cónica y también cada cosa que estudiamos en geometría analítica, pues en principio se clasifica como lugar geométrico. Entonces, recordar que la parábola, pues cuando empiezo a definirla, lo primero que debo de decir si estoy definiendo la geometría analítica es que es un lugar geométrico. Y luego, pues seguiría una condición, un lugar geométrico de los puntos que cumplen que su distancia a una recta fija, fíjate, aquí la recta está dibujada aquí abajo, esta recta se llama directriz, esa distancia al punto es igual siempre a su distancia a un punto fijo. Ese punto fijo se llama foco, de tal forma que estoy hablando de que yo tengo dos distancias iguales. Y observa la figura para que puedas ver cuáles son. La distancia de la directriz al punto y del punto al foco. Para cualquier punto de la parábola, para cualquier punto sobre la parábola, se cumple que la distancia a la directriz y al foco valen lo mismo. Bien, entonces viendo la definición de parábola podemos observar que la parábola pues tiene ciertos elementos. Los elementos de la parábola pues ya no son tan poquitos, sin embargo ya los habíamos platicado, sin embargo sí es muy importante que tengas en cuenta, en la mente, cuáles son esos elementos de la parábola. Entonces tenemos que los elementos son primero, pues el foco, que es precisamente con quien se cumple la condición, es un punto, la recta que está acá abajo, que se llama directriz, y bueno, cuando yo tengo el foco y la recta, se me forma la parábola. Ahora, al formarse la parábola, el punto, ya sea más bajo o más alto, dependiendo de si es cóncavo hacia arriba o hacia abajo, este punto se llama vértice, que pues bueno, podríamos considerar que es como un punto de inicio hacia ambos lados del lugar geométrico. Y tenemos un segmento que en realidad es una distancia, la distancia entre el foco y el vértice. Y el vértice y la directriz es la misma y a esa distancia le llamamos P, que es el parámetro. Bien, y luego tenemos otra distancia que sería la distancia entre un punto y otro de la misma parábola, donde este segmento pasa por el foco. Este segmento me va a decir qué tan abierta o qué tan cerrada es la parábola y se llama lado recto. El lado recto depende directamente del parámetro. El lado recto es 4 veces el parámetro. Bueno, aquí en esta parábola, evidentemente se ve que eso no se cumple, o sea que esta distancia no es 4 veces que esta, porque lo que puedes variar también es la escala. Entonces, aunque aquí no tenemos escala, teóricamente la distancia LR tiene que ser 4 veces la distancia del parámetro, ¿ok? Bueno, entonces esos son los elementos: lado recto, foco, parámetro, vértice y directriz. Teniendo los elementos, yo puedo, ya sea, primer problema de la geometría analítica, que tengo la ecuación y lo que debo de hacer es pasar esa ecuación a su forma ordinaria y luego de la forma ordinaria obtener información para tener los elementos. Segundo problema de la geometría analítica, que sería como este ejercicio que corresponde al segundo problema. Este ejercicio dice, encuentra la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en el punto 0,3. Fíjate, te están dando condiciones geométricas, te están diciendo en dónde está el vértice y en dónde está el foco. Con esas condiciones geométricas debes de sustituir en algo que se llama forma ordinaria y luego encontrar la ecuación en su forma general.
hay que también puedo enunciar los elementos porque tengo información. Bueno, aquí es bien importante que consideres que la parábola tiene dos formas ordinarias. Cuando es parábola horizontal es una y cuando es parábola vertical es otra ecuación diferente. Entonces, es súper importante eso porque lo primero que tienes que ver es si esta parábola es horizontal o vertical. De acuerdo a cómo es la fórmula en la que vas a sustituir. Bueno, estas ecuaciones tú las tienes en tu archivo. Es muy recomendable que hagas un formulario donde escribas las dos ecuaciones y bueno, entonces recuerda, primero hacemos la gráfica y luego, dada la gráfica, nos vamos a sustituir en la ecuación que corresponde. Bien, entonces vamos a hacerlo. Hacemos la gráfica y ahorita la gráfica ya está aquí y te voy a explicar cómo la hice. Fíjate, lo primero que tienes que buscar es los puntos que ya conoces. En este caso, los puntos conocidos son el vértice, que es este punto de aquí, y el foco, que es este punto de aquí. Entonces, yo grafico el vértice en 0,0 y el foco en 3,0. Grafico esos dos puntos. Ya que tenga yo esos dos puntos, ya sé cuánto vale el parámetro. Recuerda que el parámetro es una distancia entre el vértice y el foco. Y basta con contar cuánto hay de 0 a 3. El parámetro en esta ocasión vale 3. Sabiendo cuánto vale el parámetro, ya sé cuánto vale el lado recto. El lado recto es 4 veces el parámetro. Entonces, si yo multiplico 3 por 4, esta distancia del lado recto debe de medir 12 unidades. Ahora, como pasa justo a la mitad, su punto medio del lado recto es el foco, debe de medir 12 unidades en total, pero 6 hacia arriba del foco y 6 hacia abajo del foco. Entonces, cuento en mi escala y ahí veo que sean 6 unidades y dibujo otro puntito que va a ser el punto de aquí arriba, ¿verdad? Y luego cuento en mi escala hacia abajo, dibujo 6 unidades hacia abajo y dibujo un puntito que va a ser este de acá que tiene coordenadas 3,-6 y el de arriba 3,6. Teniendo un vértice y dos puntos de la gráfica, que son los que dibujé con el lado recto, pues ya nada más basta con, ya no lo voy a hacer porque ya está dibujada, pero con dibujar la parábola, con mucho cuidado para que quede pues lo más curva posible, ¿verdad? Que no se vea picuda como si fuera una recta. Bien, entonces fíjate, ya tengo, dadas las condiciones geométricas, logré graficar la parábola. Ahora, ya que tengo la gráfica de la parábola, pues debo de observar, ¿es horizontal o vertical? Entonces, pues en este caso, observo parábola vertical cuando está así, hacia arriba, cóncava hacia arriba, o cóncava hacia abajo. Parábola horizontal cuando está cóncava hacia la izquierda o cóncava hacia la derecha. Entonces, teniendo esta situación, bueno, observo y yo sé que esta es una parábola horizontal. Ya que reconocí, y esto es lo más importante, para eso grafiqué, aunque no me hayan pedido graficar, para eso grafiqué, para poder reconocer qué tipo de parábola tengo en esta ocasión. Entonces, ya que reconocí que es una parábola horizontal, pues me voy a mi formulario y busco la fórmula de la forma ordinaria para parábola horizontal. Aquí está, dice pH, ¿sí? Esto lo saqué de los apuntes. La vertical dice PV. Entonces, esta es la forma ordinaria para parábola horizontal. Fíjate cómo la variable que va a estar al cuadrado, porque en la parábola siempre hay una variable al cuadrado, ya sea la y o la x, en este caso va a ser la y, ¿sí? Bien, entonces, ya teniendo esto, ahora tengo que saber cuáles son los datos que debo de sustituir en la parábola. Bueno, por teoría, h y k son las coordenadas del vértice. Entonces, en esta ocasión, el vértice está en el origen, por lo tanto, h es igual a 0, k es igual a 0.
H y K, coordenadas del vértice. El parámetro es una distancia que si yo ya tengo la gráfica, nada más me basta con observar cuánto hay del vértice al foco y son 3 unidades. Entonces, en este caso, el parámetro vale 3. Y teniendo estos datos, con estos datos sustituyo sobre la forma ordinaria. Sustituyo sobre la forma ordinaria los datos y vamos a ello. Paréntesis. Y menos K. K ya dije que vale 0. Menos 0. Al cuadrado. Bueno, ahorita le voy a poner el cuadradito. Al cuadrado es igual a 4. P que vale 3 por X, paréntesis, menos H que vale 0. Y entonces, nada más permítanme para ponerle el cuadrado. Esto está elevado al cuadrado. ¿Ok? Bien. Y entonces, ahora sí, eso que yo ya sustituí y que yo ya tengo aquí, es ya la forma, es ya la ecuación de la recta. Esta ya, digo, de la parábola. Esta ecuación que está aquí ya es la ecuación de la parábola. Solamente que no la tengo ni organizada, ¿verdad? Ni totalmente desarrollada en su forma general. Entonces, para desarrollar a su forma general, recuerda que la forma general es una forma en la que puede aparecer x cuadrada, y cuadrada, x, y un término independiente tiene que estar igualada a 0, todos los coeficientes enteros. Entonces, fíjate cómo aquí a la hora de sustituir me queda algo que es un binomio al cuadrado. Ojo, si k vale 0, pues entonces aquí simplemente es y menos 0 es y cuadrada. Pero si k es un número diferente que 0, tengo que desarrollar cómo sé que se desarrolla un binomio al cuadrado. Bien, en este caso k vale 0. Entonces, y menos 0 al cuadrado es... y menos el cuadrado es y cuadrada, simplemente, ¿verdad? Bueno, ahorita le pongo el cuadradito. Y esto igual a 4 por 3, 12, por x menos 0. X menos 0 simplemente es x. Bien, la y está elevada al cuadrado. Ponerle aquí su cuadradito. Muy bien. Y entonces ahora sí, esta ecuación que está, no está igualada a 0, lo que seguiría sería igualarla a 0. Fíjate cómo lo que tengo que hacer es despejar el 12x. Siempre van primero los elementos al cuadrado, por lo tanto, despejo restando a ambos lados 12x y esto igual a 0. Bueno, el cuadradito hay que dibujar. Muy bien. Y ya tengo mi ecuación de la parábola que pasa, que tiene vértice en el origen y su foco es el punto 3,0. Ya tengo la ecuación en su forma general. Observa qué elementos aparecen. Aparece el elemento y cuadrada y el x. Faltan un montón de elementos de la forma general. Falta el x cuadrada, que en la parábola una de las características es que solamente hay una variable al cuadrado, solo una va al cuadrado, en este caso es la y. Si la y es la que va al cuadrado, es una parábola horizontal. Si la x es la que va al cuadrado, es una parábola vertical. Entonces observa cómo aquí hay un montón de cosas de la ecuación general que valen 0. Bien, entonces de este mismo ejercicio hay que enunciar sus elementos. Recordando que yo ya tengo elementos que me dieron incluso en el mismo, los mismos datos. El vértice está en el origen, por lo tanto sus coordenadas son 0,0. Bien, ahora el foco. El foco también fue un dato, de tal forma que las coordenadas del foco son 3,0. ¿Ok? Ay. Muy bien. Ahora, la directriz. Fíjate bien, la directriz hay que recordar que es una recta. Que es una recta que se encuentra a la misma distancia que el foco del vértice. Nada más que del otro lado, ¿verdad? Entonces, si esta es una parábola horizontal, la directriz va a estar aquí atrás, va a ser una recta vertical. Si esta fuese una parábola vertical, la directriz va a estar abajo o arriba, dependiendo de si está apuntando hacia abajo o hacia arriba la parábola.
y la directriz en una parábola vertical es una recta horizontal. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es ver cuál es la distancia entre el vértice y el foco, que yo ya sé que es el parámetro y vale 3, y esa misma distancia, ubicar un punto hacia el sentido contrario del foco que se encuentre a la misma distancia. Entonces, en este caso, se encontraría en el menos 3,0. Bien, y luego, a partir de este punto, trazo una recta totalmente vertical. ¿Okay? Entonces, trazo a partir de este punto una recta totalmente vertical, de tal forma que es una recta paralela al eje de las Y. La trazo, bueno, aquí me quedó un poquito grande la flechita, esas son una de las cosas que no se ven muy bonito, pero bueno, ahí está. Entonces, esta recta se llama directriz. Ahora, ¿qué ecuación tiene? Tú ya debes de saber cómo sacar la ecuación de una recta. Fíjate, esta recta es una recta totalmente vertical. Una recta totalmente vertical no tiene pendiente, su pendiente es indefinida. Entonces, no puedo sacarla con la ecuación punto pendiente. Pero lo que sí sé yo es que una recta que es totalmente vertical tiene una ecuación x igual a a, ¿sí? De tal forma que donde a es el punto en X por el que pasa la recta. Entonces, para el caso particular de esta recta totalmente vertical, A vale menos 3. Por lo tanto, la ecuación de la directriz es X igual a menos 3. Esto por definición, ¿eh? Una ecuación totalmente vertical tiene como forma de la ecuación, una recta totalmente vertical tiene como forma de la ecuación X igual a A. Bien, y igualando a 0, sumando un 3 a ambos lados, tengo que X más 3 es igual a 0. Muy bien. El lado recto. El lado recto, por definición, es, ya habíamos platicado, 4 veces P. Entonces, el lado recto es igual a un segmento que mide valor absoluto de 4 veces P. Y entonces, en este caso, el lado recto es igual a 3 por 4. Bueno, 4 por 3. 4 por 3 es el parámetro. Entonces, el lado recto es igual a 12. El parámetro P. El parámetro P es la distancia entre el vértice y el foco, que yo ya sé que en este caso vale 3. La ecuación canónica. La ecuación canónica se llama canónica cuando el vértice está en el origen. Si el vértice estuviera fuera del origen, bueno, pues simplemente se llama ecuación ordinaria. Entonces, la ecuación canónica de la parábola es igual, y bueno, recuerdo la ecuación que me salió anteriormente, y elevado al cuadrado menos 12x igual a 0. Ay, perdón, no. La ecuación canónica es cuando la tengo en su forma x menos y menos h al cuadrado es igual a 4p por x menos k. Entonces, en su forma canónica sería y menos 0 al cuadrado es igual a 4 por el parámetro 12 por x menos 0. Bien, y entonces así es como tengo la ecuación canónica. Ahora sí, la general era la que había escrito anteriormente, es y al cuadrado menos 12x igual a 0. Y por último, nada más nos piden indicar si esto es una parábola horizontal o si es una parábola vertical. Bueno, yo ya sé que es horizontal, por lo tanto, aquí pues pongo una tachecita o lo que sea que indique que es horizontal. Bien, con esto terminamos el primer ejercicio. Obsérvalo bien. Si hay alguna duda, por favor, haz tus comentarios sobre los foros.
Y bueno, vamos a revisar ahora lo siguiente. Este ejercicio viene en tu actividad, ya te lo resolví, ahí viene. Nada más que tiene este formato. Trae una tablita y dice que encuentres cada una de las cuestiones que están aquí, que yo ya acabo de encontrar, y que hagas la gráfica. Bueno, el espacio que te han dado para contestar es un espacio en forma de resumen, ¿sí? Entonces, lo que debes de hacer para todos los ejercicios que vienen en tu actividad, que son 5, es escribir el resumen en el recuadro. La gráfica no, aquí no pones nada, la gráfica no va, ¿ok? Aquí. ¿Por qué? Porque te va a quedar muy chiquita si la pones ahí, entonces ahí no, quiero que se vea bien. Entonces aquí no va la gráfica. El procedimiento y la gráfica la tienes que hacer en una hoja aparte. Por ejercicio, bueno, ya sea que tú te acomodes, que puede ser que te quepan 2 o 3 ejercicios en una hoja, pero no lo hagas todo amontonado. Todo el procedimiento va en una hoja aparte, ¿ok? Y aquí nada más el resumen de los elementos. Bien, así es como quiero que me entregues la actividad. Ahora vamos a continuar. Como puedes observar, yo ya resolví el ejercicio 1. Vamos a continuar y ver ahora el primer problema de la geometría analítica. El primer problema de la geometría analítica consta en encontrar los elementos y la gráfica dada la ecuación de la parábola. Bien, entonces, la ecuación de la parábola es esta de aquí. En principio, observa su forma. Una variable al cuadrado, ¿sí? Variables elevadas a la 1, ¿sí? Y un término independiente. Esta es la forma general de una parábola. Ahora, lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿será una parábola horizontal o vertical? Bueno, por definición, cuando la y esté elevada al cuadrado es una parábola horizontal. Cuando esté elevada la x al cuadrado es una parábola vertical. Entonces, en este caso, la que esté elevada al cuadrado es la y, por lo tanto, yo ya puedo saber desde el inicio que esto indica una parábola horizontal. ¿Sí? Bien, ahora, lo que sigue es encontrar los elementos y la gráfica. Para que yo pueda encontrar los elementos, necesito saber cuánto vale el vértice y cuánto vale el foco, ¿verdad? Porque a partir de ahí ya tengo el parámetro, tengo la directriz, etc. Entonces, vértice y foco me lo dan cuando yo paso esta ecuación a una forma de la ecuación que se llama forma ordinaria. Y la forma ordinaria para una parábola horizontal, la acabamos de ver hace ratito, es y menos k al cuadrado es igual a 4 veces el parámetro por x menos h. Donde k y h son las coordenadas del vértice y p es el parámetro. Entonces, tengo que pasar esta ecuación en forma general a esta forma. Fíjate cómo aquí la tengo desarrollada. Aquí tengo un binomio al cuadrado y un factor. Entonces, voy a tener que hacer álgebra para poder pasar de esta forma a esta forma. Bien, paso número 1. Lo primero que tienes que hacer es todo lo que tenga y lo dejas de un lado de la ecuación y lo que no tenga y del otro lado. Entonces, paso 1. Sumé a ambos lados 8x y resté 17 a ambos lados. ¿Sí? Observa. Bien, de tal forma que paso número 2. Esto que está aquí es una y cuadrada y una y, un menos 6y. Si yo quiero tener esto que está aquí de esta forma, que si te fijas es un binomio al cuadrado, tengo que hacer un procedimiento algebraico que se llama completar el trinomio cuadrado perfecto. De tal forma que de un trinomio cuadrado perfecto pase a binomio al cuadrado. Este procedimiento te lo enseña normalmente en Mate 2, ¿sí? Que es cuando enseñan a factorizar. Entonces, para completar el TCP o trinomio cuadrado perfecto, debo de seguir una reglita. Debo de buscar un número, ¿sí? Que
a la hora de yo sumar ese número aquí independiente, pueda pasar a un binomio al cuadrado. Entonces, ese número siempre va a ser b, este se llama b, el menos 6, entre 2 al cuadrado. Entonces, me fijo, ¿qué numerito tiene aquí la y? ¿Sí? Ojo, para yo poder hacer este procedimiento, el número que tiene que tener la y aquí a un lado, la y cuadrada, tiene que ser 1. Si no tiene 1, lo primero que tengo que hacer es dividir todo entre el coeficiente de la y cuadrada para que aquí ya tenga 1. Pero si aquí ya tiene 1, entonces simplemente divido este entre 2 y lo elevo al cuadrado. Y entonces, el coeficiente de la y es menos 6. Lo voy a dividir entre 2 y luego lo voy a elevar al cuadrado. Siempre este coeficiente entre 2 al cuadrado. Y bueno, menos 6 entre 2, al cuadrado. Menos 6 entre 2 es 3 al cuadrado, 9 positivo. Y este es el número con el que yo voy a completar mi TCP. Ahora, ese número lo sumo de un lado de la ecuación, que es de donde lo necesito para completar el TCP. Pero si lo hago de un lado, que no se te olvide, y esto es bien importante porque es común que se les olvide sumar del otro lado de la ecuación. Si lo hago de un lado, lo hago del otro lado, si no se altera la ecuación. Ahora sí, esto que se llama trinomio cuadrado perfecto se pasa a su forma binomio al cuadrado, se factoriza. ¿Y cómo te quedaría el factor? El factor siempre va a ser y, la variable, y este número entre 2. Entonces, el número que está a un lado salió de a menos 6 dividirlo entre 2. Menos 6 entre 2 con todo y signo es menos 3. Y eso es lo que escribo aquí a un lado. Entonces tengo y menos 3 al cuadrado. Y eso es igual, de este lado sumo el menos 17 con el 9 y me queda menos 8. Ahora, observa esta forma. Esta forma ya se parece mucho, mucho a la forma ordinaria de la parábola. ¿Qué me hace falta si esta ya se parece mucho, mucho? Pues nada más tener un factor donde aparezca un término de x restándole a algo. Para yo poder tener este factor, tengo que esta parte de la ecuación sacarle su factor común, bueno, de tal forma que factorice el coeficiente de la x. Entonces, factorizo el coeficiente de la x por factor común que se llama, que es un 8. Y bueno, lo único que tengo que hacer es simplemente factorizar el 8 y dividir esto entre 8 para dejar el resultado adentro del paréntesis. Esta ecuación que me quedó aquí ya es la ecuación en su forma ordinaria. Fíjate cómo ya está como esta. De esta ya puedo sacar información para saber cuánto vale H, cuánto vale K y cuánto vale P. Entonces, bueno, aquí reescribí cuál es la fórmula de la parábola horizontal, que ya la había puesto aquí. Y con eso, yo ya sé cuánto vale H, K y P. Vamos a ver, aquí la tengo. Entonces, con esto vamos a escribir sus elementos y la gráfica. H vale lo que le esté sumando, restando a la X. H siempre va con X. Entonces, en este caso, si yo aquí lo tengo restando, vamos a regresarnos a la ecuación anterior para que observes qué es lo que pasa. Si yo aquí lo tengo restando, fíjate cómo en la ecuación también está restando y aquí también está restando. Entonces le tengo que cambiar el signo. Si yo aquí la tengo restando a la H, la tengo que reescribir sumando. H vale 1. Le cambio el signo, muy importante eso. Y la K es la que le esté restando a la Y. Si está restando, la pongo positiva. Bien, entonces ahora sí. Teniendo cuánto vale H, cuánto vale K, tengo que las coordenadas del vértice es H, K. Esas son las coordenadas del vértice. Por lo tanto, es 1,3. Ahora, este numerito que quedó multiplicando aquí es 4 veces el parámetro. Entonces, igualo 4P con ese numerito. Y despejo
dividiendo entre 4 a ambos lados, ¿cuánto vale P? En este caso, P vale 2. Teniendo esos datos, ya puedo sacar todo lo demás. El foco, si es una, estos son esta información que está aquí, son las fórmulas para parábola horizontal. Si yo tengo una parábola vertical, la cosa varía un poquito. En el caso del foco, para parábola horizontal, a quien se le suma el parámetro es a H. Para parábola vertical, a quien se le va a sumar el parámetro es a K. Entonces, en este caso, quiero sacar el foco tiene coordenadas 1, que es H, más 2, que es el parámetro, coma K, que vale 3. Sumo 1 más 2, el foco tiene coordenadas 3,3. Para sacar a la directriz es una recta, recuerdan. Si es una parábola horizontal, ya vimos que la recta va a ser totalmente vertical y va a tener la forma x igual a un número. La formulita me dice que si es una parábola horizontal, vale x igual a h menos p. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto valdría la ecuación? H menos P es 1 menos 2 menos 1. ¿Cómo me quedaría a la hora ya de igualar a 0? Me queda la ecuación X más 1 igual a 0. Bien, así se obtiene la directriz. El lado recto es 4 veces P. Si P vale 2, es 4 por 2, 8. Y entonces el lado recto vale 8. Y la ecuación del eje. El eje es el eje de simetría. Toda parábola tiene un eje de simetría que es una recta, que si la parábola es horizontal, la recta es horizontal, por la que pasan el vértice y el foco. Es una recta por la que pasan el vértice y el foco. Entonces su ecuación va a ser y igual a la coordenada en y del foco para parábola horizontal. Entonces es y igual a k, por lo tanto es y igual a 3. Bien, observa todos estos elementos, obsérvalos bien y ve cómo obtuvimos cada uno de ellos utilizando unas formulitas que como tal no vienen en los apuntes, pero por eso yo aquí te las estoy poniendo. Estas son las fórmulas para parábola horizontal. Si yo tuviese una parábola vertical, le tengo que hacer algunas modificaciones. Para calcular el foco, ya te comenté que a quien se le suma el P es a la K. Para sacar a la directriz es una recta Y igual a K menos el parámetro. Para sacar el lado recto eso no se modifica. Y para sacar el eje es una recta X igual a H. Estas serían las formulitas para parábola vertical. ¿Ok? Parábola vertical. Bueno, recuerda que los foros están abiertos para que hagas preguntas y si algo no se entendió de esto que estamos revisando. Bien, ya encontré los elementos. Ahora tengo que graficar. Bueno, la gráfica como tal la voy a hacer así un bocetito porque pues aquí es un poquito difícil graficar. Pero fíjate, ¿qué es lo que tengo que primero graficar? El vértice, que es un punto 1,3 y luego el foco, que es un punto 3,3. Por lo tanto, para hacer la gráfica, bueno, primero voy a colocar mis ejes. El eje NX, están muy... Okay. Ahora sí va. Voy a colocar el eje NX. Voy a colocar el eje de las Y's. Y bueno, más o menos voy a ubicar el punto 1,3, que sería el vértice. Entonces, suponiendo que aquí está el 1, 1,3, 1 y 3 en las Y's. Lo estoy haciendo sin escala, es muy importante que ustedes sí escalen, pero bueno, ustedes tienen cuadrícula y más tiempo para poder hacer su escala. Aquí está el vértice y vale la pena ponerle su nombre, decir que ahí está el vértice. ¿Ok? V. Luego, el foco. El foco es un punto que está en 3,3. Entonces, 3 en las X, 3 en las Y, y es un punto como por aquí.
Para poder graficar, necesito ver cuánto vale el lado recto. Entonces, el lado recto vale 8. Por lo tanto, en total vale 8. A partir del foco, son 4 unidades hacia arriba, la mitad del lado recto, y ahí pongo un punto. 4 unidades hacia abajo, y ahí pongo un punto. Entonces, mi parábola la grafico con 3 puntos. Con el vértice, con el punto de aquí que se llama L, y con el punto de acá que se llama R. Este punto de aquí es el foco. Ese por ahí no pasa la gráfica. Entonces, la gráfica pasa por V, L y R. Y entonces, ahora sí, con mucho cuidado, a ver si me sale. Ay, no, qué feo. Bueno. Gráficas. Esto es lo que no se tiene que hacer, ¿verdad? Por aquí es muy difícil hacerlo. Pero ustedes tendrán que, pues, hacerla mucho más bonita, ¿verdad? Creo que no tengo una forma para corregirla. No, no hay forma de hacerla más bonita, me queda muy fea. Bueno, entonces, pero ustedes sí, con mucho cuidado la hacen, unen los puntos y que quede lo más bonito posible. Ok, entonces vamos a revisar lo que sigue. Fíjate, de los ejercicios que tú tienes, el número 2 y el número 3 corresponden a hacer el procedimiento que te acabo de explicar. En el número 2, la gráfica, la ecuación ya te la dan, fíjate, ya te la dan en su forma canónica, ¿sí? Ya te la dan en su forma canónica. Por lo tanto, ya tienes aquí directamente, nada más tienes que identificar cuánto vale H, cuánto vale K, ¿ok? Y cuánto vale el parámetro. Y sacar cada una de estas cosas. Ahora, importante que todo el procedimiento va en una hoja aparte. La gráfica no la hagas aquí, haz la parte. Ahí te va a quedar muy feita, haz la parte. Y entonces nada más, lo único que vas a poner en el recuadro es el resumen. Esto si imprimes la hoja, si no la imprimes incluso, no tienes que hacer un resumen. Por ejercicio vas resolviendo, ¿ok? Bien, y luego, para el número 3, fíjate cómo aquí ya tengo la ecuación, ahí sí tengo que pasar de esta forma general a su forma canónica. Para pasar de la forma general a la canónica, que yo más que canónica le digo ordinaria, no sé por qué los apuntes te la han puesto como canónica, pero bueno, para pasar de esta forma a la forma aquí factorizada, es el procedimiento que acabo de hacer hace un momento. Nada más que ten mucho cuidado, el coeficiente de la x cuadrada a la hora de factorizar el trinomio cuadrado perfecto tiene que ser 1. Entonces tendrás que dividir todo entre 4. ¿Ok? Bien, tienes esos dos ejercicios. Ahora, último ejercicio que voy a realizar. Encontrar la ecuación. Ay, permítanme. Me sacó. Bien, encontrar la ecuación con foco 6 y 6, menos 4 y directriz x más 4 igual a 0. Bueno, con esta información yo me puedo ir directamente a graficar en dónde se encuentra el foco, 6, menos 4, y en dónde se encuentra la directriz. Fíjate, aquí dice x igual a 4. Despejando yo tengo que esto es x igual, x más 4 igual a 0. Yo tengo que esto es x igual a menos 4. Por lo tanto, en el menos 4 en x tengo que hacer una recta totalmente vertical. Bueno, ya que tengo mi foco, mi recta totalmente vertical, a la mitad entre el foco y la directriz se encuentra el vértice. Entonces, observa cuántas unidades hay aquí. Del menos 4 al 6 hay 5 unidades. De tal forma que cuento de menos 4, 5 unidades, en el 0 van 4, justo en el 1 son 5 unidades. De tal forma que del 1 al 6 hay 5 unidades y del menos 4 al 1 hay 5 unidades. Por lo tanto, mi vértice se va a encontrar en el punto en el punto 1 en las X, y bueno, la Y corresponde a la misma Y que tenga el foco. 1 en las X
menos 4 en las Y. Ahí se encuentra el punto llamado vértice. Bien, no es necesario graficar, pero recordándote que para graficar tienes que ver cuánto vale el parámetro, que en este caso el parámetro es la distancia de vértice a foco y de directriz a foco, ya sé que vale 5, multiplicar por 4 el parámetro, o sea, el parámetro lado recto vale 20, y a partir de el foco, subir la mitad del lado recto hacia arriba y la mitad del lado recto hacia abajo. Si yo estoy en el foco en menos 4, tengo que subir 10 unidades, por lo tanto voy a quedar aquí en el 6. Si estoy en el foco menos 4, tengo que bajar 10 unidades también, entonces voy a quedar acá en el menos 14. Y bueno, ya no voy a unir la parábola porque me va a quedar muy fea, pero tengo que unir aquí los 3 puntos rositas para graficar la parábola. Bien, observo que es una parábola horizontal. Y eso ya lo podría ver sin la gráfica. Si el vértice y el foco están alineados horizontalmente, es una parábola horizontal. Además, si la directriz es una línea vertical, es una parábola horizontal. Entonces, observo que es una parábola horizontal. Por lo tanto, vuelvo a usar la misma forma ordinaria, ¿ok? Para parábola horizontal. Eso de que diga forma canónica en los apuntes, en la actividad, a mí se me hace que es un error, ¿eh? La forma canónica es cuando el vértice está en el origen. En realidad, esta forma se llama forma ordinaria. Pero bueno, eso solo es para aclararles que, bueno, pues también algunos de los apuntes tienen pequeños errorcitos y es importante saber cómo se llaman las cosas. Entonces, esta ecuación es la ecuación de la forma ordinaria de una parábola horizontal. Yo ya sé que esta es una parábola horizontal. Bien, ¿qué datos tengo? Ahí. ¿Qué datos tengo? Tengo cuánto vale las coordenadas del foco y las coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice, V, es igual a H, K. Y en este caso vale 1, menos 4. Entonces, con esta información, yo ya sé cuánto vale H, vale 1. Sé cuánto vale K, vale menos 4. Y el parámetro, ¿cómo voy a sacar el parámetro? La distancia del vértice al foco. ¿Cuántas unidades hay del vértice al foco? Del 1 al 6 hay 5 unidades, entonces el parámetro es 5. Fíjate, con estos datos, que son los que necesito para sustituir, ya sustituyo acá en la forma ordinaria, ¿y qué me queda? Y, paréntesis, y menos K, menos 4. Esto elevado al cuadrado. Luego, esto igual a 4 veces el parámetro que vale 5 por x menos h, x menos 1. Bien, y entonces lo que sigue es esta ecuación que yo ya tengo aquí, es la ecuación ya en forma ordinaria para esta parábola. Lo que sigue es ahora ponerla en forma general y para eso tengo que desarrollar. Bueno, primero aquí tengo un binomio que es y menos menos es más, y más 4 al cuadrado. Mucho cuidado porque lo que han tenido ustedes de errores han sido errorcitos chiquitos de multiplicación, de que multiplican mal, suman mal, no tienen cuidado con los signos. Entonces siempre es muy importante tener cuidado con todas esas cosas. Bien, 4 por 5, 20 y me queda x menos 1. Y más 4 al cuadrado, binomio al cuadrado, que es algo que nunca se te debe de olvidar cómo se desarrolla. Cuadrado del primero, más doble producto de primero por segundo, por lo tanto 2 por 4, 8 por y, más cuadrado del segundo, 4 al cuadrado, 16. Y esto es igual a factor común, está factorizado, vamos a desarrollarlo. 20 por x es 20x, 20 por menos 1 es menos 20. Y yo ya tengo casi la forma general. ¿Qué tengo que hacer? Igualar a 0. Entonces, ¿qué me quedaría? La y cuadrada ahí se queda. El 8y ahí se queda. Luego, para quitar el 20x del lado derecho, resto a ambos lados un 20x. Ahí está. ¿Y esto cómo me quedaría? Más 16. Para quitar el 20, sumo a ambos lados un 20. Y por último,
la ecuación en su forma general sería y al cuadrado más 8y menos 20x. 16 más 20 es 36, igual a 0. Y esta ya es la ecuación de la parábola que tiene foco 6 menos 4 y directriz x más 4 igual a 0. Muy bien, de estos ejercicios te han pedido que resuelvas uno como el ejercicio 4, donde te dan el foco y la directriz. Que bueno, si te fijas es el que ya encontré ahorita. A ti te tocaría nada más reescribir los otros elementos, ¿ok? Lo que a mí me faltó mencionar. Bien, de los ejercicios, hay que realizar la actividad 10, el inciso B, que son estos 5 ejercicios, ¿verdad? Que tienes por ahí. Algunos ya los resolví en la clase, entonces nada más es cosa de que te fijes cuáles fueron y los copies con tu feeling, con tu orden, etc. Luego, hay que realizar el ensayo que se describe en la actividad 11. Y ambas actividades, la 10 y la 11, se ponen en PDF en un solo documento y se suben al apartado para subir la actividad 11. Ahí se suben las dos. Bien, recuerda que les estoy pidiendo, bueno, esta semana les voy a pedir que por favor, sobre cuando tú subes tu actividad, escribas un comentario de lo más fácil y difícil de la semana, ¿sí? Aparte de si lo pusiste en el foro, no importa, pero que escribas un comentario. Y además, añadido, y es la primera vez que se los pido, estoy revisando que en los foros no todos están participando. Entonces, yo he estado revisando y te estoy poniendo un puntito. Recuerda que eso vale para tu calificación si participas en el foro. Entonces, es importante que escribas con qué participaste en el foro. Por ejemplo, si tú pusiste un video, pues que pongas en el foro, puse un video. Si tú ayudaste con una duda, en el foro ayudé con una duda. Si tú nada más escribir qué fue lo que hiciste en el foro. Si tú preguntaste algo, yo tuve dudas y las puse en el foro. Ojo, esta información que tú me vas a poner en el foro tiene que ser antes del jueves a las 11. Yo el foro ya el viernes ya no lo reviso porque tengo pensado que la actividad la resolviste el jueves. ¿Ok? Y te salieron dudas, te las contesto en el foro el jueves y el viernes tú tienes todavía chance para corregir. ¿Ok? Pero el viernes yo ya no reviso los foros. Entonces es muy importante que tu comentario en el foro sea antes del jueves. Y tu comentario en la actividad va a ser en donde subes tu actividad, por ahí puedes poner un comentario, ahí pones tu comentario de lo más fácil, lo más difícil, y qué fue lo que hiciste en el foro, con qué participaste. Bien, entonces con todo esto nos veríamos la siguiente sesión, que yo espero ya podamos tener la clase en Zoom, y si no, igual también es factible grabárselas y estar más atenta de los foros, ¿sí? Porque cuando tengo Zoom, pues tenemos que hacer más de una vez la clase, y bueno, eso es bueno porque interactuamos, pero muchas veces ustedes casi no preguntan, son muy pocos los que interactúan. Entonces, a mí me gustaría ver también más activo el foro, por ahí estar leyéndoles. Casi a todos les escribo comentarios. Los viernes podrás ver que el foro pasado casi todo el mundo ya tenía comentarios, inclusive me regresé a algunos foros y fui escribiendo comentarios en foros pasados. Entonces, lee los comentarios de los foros, no solamente lo que tú escribes, también lo que escriben tus compañeros, porque luego ponen, bueno, otra cosa importante que se me había olvidado decirles, en el nombre del foro no le pongas duda o no le pongas pregunta, ponle de qué vas a preguntar. Por ejemplo, dudas sobre el ejercicio 5 o dudas sobre la definición de parábola. ¿Por qué? Porque luego hay unos que tienen la misma duda y no se meten a ver que ya se les contestó en un foro, ¿sí? O entre ustedes ya se contestaron. Entonces, abran un solo foro para las dudas del ejercicio 5 y todo el mundo escribe ahí sus dudas. Los compañeros que sí lo saben resolver, por ahí ponen el cómo, ¿ok? Bueno, he visto que sus actividades están mejorando mucho desde que les llamé la atención por las actividades copiadas, y pues así es justamente como quiero ver las cosas. Si te equivocas y no las haces bien, no importa, ¿sí? Eso te ayuda a aprender. Todas las actividades se las estoy
todas las actividades les estoy poniendo una retroalimentación. Entonces, vete a leer tus retroalimentaciones también para ver en qué te estás equivocando. Bueno, entonces con esto terminaríamos la sesión y nos veríamos la siguiente semana. Mucha suerte en esta semana.